Como dijo Jesús en Juan 20:19, paz a vosotros. Este es su programa Predicación Texto por Texto, y quien les habla es su hermano Oscar Francia. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a explicar el tema: ¿Dios es tres o es uno? Y vamos a comenzar en el libro de 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero Dios pone otro ejemplo y dice, 1 de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. De aquí podemos tomar el ejemplo cuando dice Dios que nosotros también somos tres en uno. Primeramente, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice aquí que nosotros, dice que tenemos el Espíritu y tenemos el agua, pero el agua sabemos que es el cuerpo, y tenemos la sangre, que es el alma, y estos tres concuerdan en uno. Quiere decir que si nosotros no tuviéramos el Espíritu, no viviéramos. Si no tuviéramos el cuerpo, pues no nos miramos. Y si no tenemos la sangre, que es nuestra alma, tampoco existiéramos. O sea que nosotros, para existir, tenemos que tener espíritu, cuerpo y alma. Solo así podemos nosotros estar vivos. Si nos falta una de estas cosas, no vivimos. Si nos falta el soplo de vida, no podemos vivir. Si nos falta el agua, que es el cuerpo, pues nadie nos va a ver. Y si nos falta la sangre, que es el alma de nuestro cuerpo, pues tampoco vivimos. O sea que necesitamos estas tres cosas para vivir. Si el Espíritu sale de nosotros, entonces el cuerpo muere, porque el Espíritu ha salido de nosotros. Si nos falta el alma, también morimos. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos estas tres cosas para ser un ser. Por eso dice en 1 de Juan 5:7, porque tres, dice, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, dice, son uno. Nosotros ya sabemos quién es el Padre. El Padre es el Padre de Jesús. Entonces, el Padre, bueno, le llaman de muchas formas. Le llaman el Todopoderoso, le llaman el Omnipotente, le ponen muchos nombres. Le dicen Jehová, le dicen Dios. Bueno, ese es el Padre. El Verbo es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo viene siendo el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero estos tres, dice, son uno. ¿Y por qué son uno? Primeramente, porque el Padre, Él viene y dice que Cristo, dice, es el Verbo. Entonces, ¿qué es el Verbo? El Verbo es la palabra de Dios. O sea, es la palabra que sale de Dios, el Verbo. Entonces, la palabra que sale de Dios es Cristo. O sea que Cristo sale de Dios. ¿Cómo qué? Como palabra, como el Verbo de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino en carne. Él no vino y digamos diciendo que vino como el Verbo, porque Dios lo que está diciendo es que aquel Verbo se hizo carne. Entonces, la palabra de Dios se hizo carne. Ese era Cristo.
Pero en el cielo, el Padre está diciendo de que lo que sale de Él, las palabras que salen de Él, son Cristo. O sea, son el Verbo. Entonces, el Padre y la palabra que sale del Padre son dos. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, son tres. Pero todo eso es de Él. Por eso dice, y estos tres, dice, son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Porque está diciendo bien claro, yo soy el Padre y la palabra que sale de mí es el Verbo. Y la palabra que sale de mí es Cristo. Y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Entonces, estos tres, dice, son uno. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la luz de los hombres era ¿quién? Era Cristo. Era el Verbo, era la palabra de Dios. Entonces Dios manda a la tierra su palabra. Él manda a la tierra a Cristo, porque Cristo es su palabra. Entonces, por eso dice, en el principio, dice, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, o sea que el Verbo siendo con Dios quiere decir que no se contradice, no se contradice. Y el Verbo, dice, era Dios, o sea que la palabra que salía de Dios era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, por el Verbo, por Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él, y sin la palabra, y sin Cristo, y sin el Verbo, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida. En Cristo estaba la vida. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo es el Verbo, Cristo es la palabra de Dios. Eso quiere decir que en Él está la vida. Proverbios 8:29. Cuando ponía a la mar sus estatutos y las aguas que no pasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces, hay veces que nosotros este texto lo agarramos diferente, porque cuando dice aquí, con Él estaba yo ordenándolo todo, piensan de que Él hacía las cosas, Dios hacía las cosas y Él venía y que se las hacía Dios desordenadas, ¿verdad? Y entonces Él venía y las comenzaba a ordenar. Pero no es así. Cuando dice ordenándolo todo, quiere decir que Él daba la orden para que todo se hiciese. Cristo daba la orden. Entonces, por eso dice, ahí estaba yo ordenándolo todo, porque lo que salía de Dios era la palabra. Entonces la palabra ordenaba que se hiciese aquello. Entonces por eso dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. No nos confundamos que aquí la palabra ordenándolo no es que está desordenado algo y vamos a ver cómo lo ordenamos. No,
La palabra ordenándolo quiere decir que él estaba diciendo que se hiciese aquello. Él estaba ordenándolo, que todo fuese hecho, que es la palabra, que es Cristo y que es el Verbo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema. ¿Alguna pregunta la pueden hacer? O pueden escribir a predicaciontextoportexto@gmail.com y ahí también podemos contestarle. No se olvide suscribirse para que estos temas le sigan llegando. Paz a vosotros.